Muy buenas tardes también a los hermanos que nos acompañan a través del internet. Gracias por estar acá. Estamos a punto de comenzar. Esperamos unos minutos más. Confío en Jesucristo, quien en la cruz murió. Por esa muerte invicto al cielo marcho yo. Con sangre tan preciosa mis culpas lava él. La derrama copiosa por mí ya Emmanuel. Me cubre tu justicia de plena protección. Tú eres mi delicia, mi eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Tranquilo pues avanzo al cielo donde estás. A disfrutar invitas, acepto mi Señor. Delicias infinitas y celestial amor. Espero al fin mirarte, oír tu dulce voz. Espero yo cantarte, mi Salvador, mi Dios. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Un feliz sábado. Bienvenidos a este foro de estudio de profecía esta tarde a través del internet o de la vía telefónica en la teleconferencia. Un feliz sábado para todos. Bienvenidos en el nombre del Señor. Muy bien, comenzaremos nuestro tema esta tarde buscando una meditación que se encuentra en el libro de Testimonios para los Ministros. El libro Testimonios para los Ministros, la página 464. Testimonios para los Ministros, página 464. Ahí tenemos nuestra meditación justamente antes de orar. En el primer párrafo de la 464, donde comienza diciendo se me mostró, dice la palabra inspirada, que las insensateces de Israel en los días del profeta Samuel se repetirán entre el pueblo de Dios en nuestros días. Vean las palabras concisas de la inspiración en cuanto a este asunto. Y especificando qué es lo que va a acontecer y pasar en nuestros días, repitiendo lo que pasó en tiempos de Samuel, dice específicamente las insensateces que el pueblo cometió en tiempos de Samuel tomarán ocasión o se repetirán entre el pueblo de Dios en nuestros días. A menos que haya más humildad, menos confianza en el yo y más confianza en el Señor Dios de Israel, el gobernante del pueblo, solo cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra resistirá la prueba, cuando los hombres ya no se apoyen en sus semejantes o en su propio juicio, sino que hagan de Dios su confianza. Ello se verá en cada caso mediante la humildad de espíritu al hablar menos y al orar mucho más, y por medio de la cautela manifestada en sus planes y movimientos, tales hombres
revelarán que dependen de Dios y que tienen la actitud de Cristo. Si no queremos que acontezcan los mismos problemas, los mismos actos de insensatez que Israel cometió en tiempos del profeta Samuel, tenemos que hacer de Dios nuestro brazo fuerte y de Jesús nuestra actitud, para no depender del hombre. Eso fue lo que pasó en tiempos de Samuel. ¿Qué punto relevante es lo que acontece en tiempos de Samuel? Samuel siendo el dirigente del pueblo de Dios, siendo el profeta del pueblo de Dios, Israel vino y pidió rey que los guiara, pidió rey que los condujera. Y de esta manera desecharon no al profeta, dice la inspiración, sino a Dios mismo, e Israel cayó en la oscuridad espiritual. Las mismas insensateces acontecerán entre el pueblo de Dios hoy de lo que en Antígono pasó con Samuel. A menos que usted y yo dependamos exclusivamente de Dios. Arrodillémonos para orar. Amantísimo Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos, venimos como pueblo, Padre, con una actitud de humillación y humildad ante ti, reconociendo nuestra total dependencia de parte tuya, Señor. Buscando tener la actitud de Cristo Jesús, a ser alimentado y bautizado cada día con las buenas nuevas de la palabra, Señor, que emanan del cielo. Señor, condúcenos a través de este estudio esta tarde. Ayúdanos, Padre, a no cometer los mismos errores que Israel ha cometido en antaño. Y podamos de esta manera corregir y enmendar nuestros caminos para poder caminar directamente a la herencia celestial y no privarnos y caer bajo yugos de este mundo. Bendícenos, Señor Espíritu, suplicamos desde lo alto para poder estudiar tu santa palabra y referirnos a ti en Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estudiado a través de estos días eventos actuales que podrían cumplir la profecía. Hemos visto que tanto a nivel de, como lo declara claramente el libro de Sofonías, que el día cuando esté el trabajo, el capital, estén en disputa, el Señor escudriñará a Israel como con linterna. Basados en ello hemos escudriñado la Escritura, identificando los factores preponderantes tanto en la sociedad, a nivel geopolítico, a nivel de hostilidad entre las naciones, y nos hemos conducido a través de las profecías del capítulo 11 del libro de Daniel. Pero hemos visto todo esto y hemos analizado esto desde el punto de vista en los preparativos políticos y sociales. ¿Qué en cuanto a la condición del pueblo de Dios hoy en día? Justamente cuando ha de manifestarse la ira de Dios o la venganza del Señor en nuestro mundo. ¿Cuál será la condición del pueblo de Dios? ¿Qué predomina en el pueblo de Dios? Anteriormente vimos que por lo menos tanto en 1914, cuando la hermana White afligía su corazón y espíritu el pronto cumplimiento de las profecías, preponderaban por lo menos 3 factores. La falta de espiritualidad dentro del pueblo de Dios, la hostilidad de guerra entre las naciones y al mismo tiempo una depresión económica. En la Segunda Guerra Mundial vimos que también acontecía algo similar. Estuvo a punto, pero ¿por qué no se cumplió? ¿Será que como pueblo realmente nosotros no hemos dispuesto y hecho el trabajo que nos corresponde? La inspiración busca contestar nuestras interrogantes en cuanto a las señales, no en el mundo, sino dentro del pueblo, y la condición reinante justamente antes de la purificación de él.
Yendo siempre a nuestro texto clave, y en la cual hemos basado nuestros temas alrededor de toda esta serie de estudios, el capítulo 25 del libro de Jeremías. El capítulo 25 del libro de Jeremías acota algo muy importante, relevante a nuestro punto hoy en día, o en este estudio. El libro de Jeremías, en el capítulo 25, el versículo 30 en adelante, hace manifiesto el hecho de las condiciones reinantes en tiempo cuando están por acabarse los días de la gracia de la iglesia. Y qué señales pasan entre medio de este mundo para despertar a los mayorales del rebaño, a los líderes o ministros de Dios y a la misma iglesia. Capítulo 25 del libro de Jeremías, el versículo 30 en adelante. Tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás: Dios rugirá desde lo alto y desde la morada de su santidad dará su voz. Enfurecido rugirá sobre su morada, sobre su casa. Canción de lagareros cantará contra los moradores de la tierra. Llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque Dios tiene litigio con todas las naciones. Él es juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice el Señor. Así dice Dios, el Señor de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y lo estamos viendo y así lo explicamos en estudios anteriores, precedentes a este. Y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y en aquel día yacirán los muertos por toda la tierra, desde un extremo hasta el otro. No se endecharán, no se llorarán, ni se recogerán, ni serán enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Profetiza la inspiración acá una gran tempestad sobre el mundo, sobre todo el territorio global. Pero esto es a merced, en favor de un pueblo que no quiere despertar y está paupérrimamente dormido. Cuando todas estas cosas acontezcan, los pastores, los ministros, los mayorales del rebaño tienen que saber algo. Tienen que estar identificando las sazones de los tiempos. Verso 34 de Jeremías 25. Jeremías 25, verso 34. Aullad, pastores, y clamad, y revolcaos en ceniza, humíllense, como lo hicieron los habitantes de Nínive tras el mensaje de Jonás. Humíllense, quizás, dice la inspiración, quizás seremos guardados del día de la venganza del Señor. Aullad, pastores, y clamad, y revolcaos en ceniza, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, caeréis como vaso precioso. Cuando acontezcan todas estas cosas, cuando a nuestro alrededor se manifiesten todos estos conflictos políticos, sociales, y cuando la condición que veremos ahora, espiritual en que el pueblo de Dios se encuentra, debemos de elevar trompeta, debemos de aullar, debemos de humillarnos. Quizás seremos guardados. ¿Por qué? Porque la inspiración dice, cuando todo esto acontezca alrededor y sean perceptibles y evidentes todos estos asuntos en cumplimiento, es que realmente nuestros días han llegado. El tiempo de gracia está por cerrarse y el cuchillo para desgollar ha llegado sobre el pueblo. Un punto antagónico y un versículo antagónico a este mismo punto es Amós capítulo 9, versos 9 al 10, donde acontece la purificación del pueblo de Dios, caídos bajo espada los impíos, eliminados dentro de la misma iglesia. La purificación de Jerusalén. Muy bien, es inminente ante nuestros ojos el parecer ver el cumplimiento de todos estos asuntos.
Pero si pasó en 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, si pasó en 1935, 1937, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y estas cosas no acontecieron, ¿pasará esto nuevamente y no se cumplirá? Nos sentimos fastidiados por la larga espera del cumplimiento de estos asuntos. Y el Señor, a esos que se sienten fastidiados por la injusticia, por la apostasía, por la mundanalidad surcando en medio del pueblo de Dios, el Señor los recogerá y nos juntará, dice la inspiración. Pero ojo y mucha atención en este punto. La profecía quiere marcar y no nos deja a expensas en cuanto a este asunto para ser encontrados y cogidos por sorpresa. Nos quiere mostrar exactamente los eventos reinantes e incluso lo que acontece dentro del pueblo de Dios. Muchas veces nosotros venimos y tildamos de falso profeta a mucha gente que predice un cierto acontecimiento, pero la inspiración y el mismo diccionario define como un falso profeta a un falso maestro o que enseña mentira o que enseña de su propia interpretación, que están apartados de la palabra inspirada y aprobada, tanto Biblia como el espíritu de profecía, y se atreven a hacer mención de puntos tan delicados bajo su propio concepto, bajo su propia interpretación, comiendo y devorando su propio alimento, confundiendo al pueblo y guiándolo directamente a la perdición. Comenzábamos este estudio con la meditación del Testimonio para Ministros 464, donde decía que los mismos problemas, las mismas necesidades del pueblo y negligencia en tiempos del profeta Samuel acontecerá justamente entre el pueblo de Dios hoy. ¿Cuál fue lo más grande que pasó en tiempos de Samuel? Vemos al libro de Primera de Samuel, al capítulo 8, el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 8, leemos desde el verso 1 al 9. Capítulo 8 del Primera de Samuel, verso 1 en adelante. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías. Fueron jueces en Berseba. Mas no anduvieron los hijos o sus hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá, y dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Impresionante la actitud de parte del pueblo en cuanto al problema en el que se encontraba sumido por causa de los hijos de Samuel. Vienen directamente al profeta pidiéndole rey que los juzgue, rey que los dirija, dejando de lado al varón de Dios, al profeta, a la voz que Dios instituyó entre el pueblo. La inspiración en Amós 3:7 dice: nada hará el Señor sin antes revelarnos a sus siervos los profetas. Y si nos dejamos guiar por la palabra que los profetas dicen, realmente seremos prosperados. Pero ¿qué acontecía en este caso acá? ¡Qué insensatez por parte del pueblo querer poner un hombre que los juzgara como las demás naciones! El corazón de Samuel entristeció al ver la actitud de parte del pueblo y no buscar en primera instancia la dirección de Dios. Samuel contesta de la siguiente manera. Verso 6 del capítulo 8. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios. Y dijo Dios a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí,
me han desechado para que no reine sobre ellos. Ah. Y aquí viene el declive del pueblo de Dios. Si hasta el momento con Samuel había sido un reinado próspero, había sido una dirigencia próspera y una estancia próspera del pueblo, sometido bajo la ley de Dios, el desvío del pueblo contundentemente vino a ser bajo el dominio de Saúl. Ustedes muy bien conocen la historia y lo que aconteció alrededor de este pueblo. Saúl fue escogido como rey, fue ungido como rey, fueron otorgados en el capítulo 10, 11 y 12, dice la inspiración, planes administrativos por parte del varón de Dios a Samuel, del varón de Dios Samuel a Saúl. Pero para ser confirmado el reinado de Saúl, hubieron pruebas que acontecieron delante de él. Y vamos directamente hacia el capítulo 13 del mismo libro de Primera de Samuel. La primera prueba que acontece para confirmar el reinado de Samuel es que los filisteos se habían juntado en contra de Israel. Pero probando de esta manera la dirección y viendo que de esta manera Saúl iba a ser probado que únicamente asumía su papel, que era administrativo nada más en el pueblo, porque el papel de la voz de Dios lo seguía y seguía prevaleciendo en este caso en manos de Samuel. Acontece la siguiente prueba. Samuel le dice a Saúl que tiene que esperar a que el Señor conteste su llamado en cuanto a salir en guerra en contra de los filisteos. Al término del séptimo día, esperando justamente la aprobación de Dios para poder ir en guerra en contra de los filisteos y vencerle, Saúl no fue capaz de esperar lo suficiente para el retorno del varón de Dios y hacer y llevar a cabo el sacrificio, y él, no identificando y no manteniéndose en su papel, que era meramente planes administrativos, usurpó, tomó el lugar del profeta, hasta tal grado de ser el quien ejecutó el holocausto. Capítulo 13 del libro de Primera de Samuel. Vamos a ir al verso 6, ustedes pueden leérselo todo, voy a ir al verso 6 del capítulo 13, donde ya él está viendo la agonía directamente, que todo el pueblo se le está marchando y el ejército se está regresando a su casa al ver que Samuel no regresaba. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escondióse el pueblo en cuevas de fosos, en peñas, en rocas y en canteras. Algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y Galaad, y Saúl se estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba atrás, temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y sacrificio pacíficos. Y ofreció el holocausto. Vean, Saúl ofrece el holocausto. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl le salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Vean la reacción con la pregunta por parte de Samuel al rey Saúl: ¿qué has hecho? Y respondió Saúl: porque vi que el pueblo se iba y que tú no venías al plazo de los días y que los filisteos estaban juntos en Micmas, me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Dios. Esforcéme pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Dios que él te había intimado, porque ahora Dios hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será durable. Dios se ha buscado varón según su corazón, el cual Dios ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te mandó. Ven la forma de actuar de parte de Saúl, usurpando el papel de Dios, creyendo y tomando la parte de ofrecer el sacrificio por parte de Samuel, él tomando esa posición.
no se dejó guiar directamente por la inspiración y por lo tanto el reinado de Saúl no fue prosperado. Se le dio una segunda oportunidad a Saúl y se le fue que fuera contra los amalecitas y diera muerte a todo el reinado, incluso el ganado, y el mismo rey no lo hizo. Más adelante, en el capítulo 15 del mismo libro de Samuel, 1 Samuel 15, se relata que fue quitado completamente el dominio por parte de Dios de la mano de Saúl y entregado y confirmado de esta manera, prosiguiendo más adelante, a David. Esto pasa cuando nos apartamos de la inspiración. Actuamos alocadamente. Llegamos incluso a tomar la posición de la palabra inspirada, de los profetas, lo que le corresponde a los videntes de Dios. Traigo a colación un ejemplo de cómo debería ser el comportamiento del pueblo de Dios en un caso de aprieto. Vamos al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, el capítulo 20 del libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, la forma correcta de proceder de parte de un hijo de Dios, confiando en el Señor y creyendo en la verdad de los profetas. Y la palabra inspirada, por supuesto. Esta era una batalla en contra de Judá, ahora el reino ya dividido. Pasadas estas cosas, capítulo 20 de Segunda de Crónicas, verso 1 en adelante. Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat, rey de Judá. Y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud de la otra parte del mar y de Siria. Y aquí ellos están en Azontamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y puso a Josafat su rostro para consultar a Dios. E hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y juntáronse los de Judá para pedir socorro a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Dios. Hermanos, vean la actitud de Josafat. Vean el accionar de Josafat. Completamente diferente a la forma como actuó Saúl. Saúl en vez de venir en busca de Dios, en vez de venir en busca del socorro, se precipitó usurpando el papel del profeta. Pero Josafat, según se le había inculcado en uno de los reyes buenos de Judá, puso su rostro buscando a Dios e hizo pregonar ayuno en toda Judá en cuanto al hecho de venir Amón y Moab en guerra contra Judá. ¿Qué acontece? Vamos a proceder de Josafat tuvo fruto. Vamos a proceder de Josafat nos llevó a la victoria. Y dijo, verso 6 del capítulo 20, y dijo Dios de nuestros padres, y dijo él, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y enseñoreas a todos los reinos de las gentes? ¿No está en tu mano tal fuerza y potencia que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo de Israel y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, presentarnos hemos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y de nuestra tribulación clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Sir, en la tierra de los cuales no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyesen. Y aquí ellos nos han o nos dan el pago, viniendo a echarnos de tu heredad, que tú nos diste a poseer. Oh Dios nuestro, clama Josafat. Qué actitud la de este hombre, queridos hermanos.
oh Dios nuestro, pregunta, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Y a toda Judá, verso 13, estaba en pie delante de Dios con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jeziel. Aquí está papel por delante de Jeziel, el varón de Dios. Y estaba ahí ¿quién? Jeziel, verso 14. Hijo de Zacarías, hijo de Benías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. Vea, el que clamaba a Dios en la casa era Josafat, era el pueblo, con sus esposas, con sus hijos, con sus niños, con sus recién nacidos. Pero el Espíritu no viene sobre el Josafat. La respuesta no viene sobre Josafat. La respuesta vino sobre el varón de Dios, sobre el levita. ¿Sobre quién? Sobre Jaziel. Y cuando el Espíritu vino sobre Jaziel, el papel de Judá, el papel de Josafat era escuchar. Era exclusivamente escuchar y obedecer su voz. Y dijo, cuando el Espíritu vino sobre este hombre, oíd, Judá, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Dios os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que vosotros peleéis, les dice Jeziel al pueblo. En este caso, paraos, estad quedos, y ved la salud de Dios con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Dios será con vosotros. Palabras de Jeziel, varón de Dios, que el Espíritu vino sobre él, hacia Judá, Jerusalén y el rey Josafat. ¿Cuál fue la postura de Josafat después de esto? Si él es el que estaba delante de Dios, si él es el que estaba en el templo de Dios, si él es el que estaba presentando el caso a Dios, ¿por qué el Espíritu vino sobre Jeziel? ¿Creyó la palabra Josafat? ¿Creyó la palabra Judá? Si hubiera sido Saúl, como no fue en el caso de Saúl y Samuel, Saúl no hubiera creído. Y por lo tanto no hubiera sido prosperado como lo fue en su reinado. Y la insensatez del pueblo durante su reinado. Veamos la actitud completamente diferente por parte de Josafat y Judá al proceder bajo el mandato de Dios a través del varón Jeziel. Entonces Josafat, verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro por tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Dios y adoraron a Dios. Y levantáronse los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Dios el Señor de Israel a grande y alta voz. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Dios vuestro Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La actitud de Josafat, totalmente contraria a la forma de proceder por parte del rey Saúl. Josafat reinó hasta el fin de sus días. Y en vez de él reinó otro rey bueno, Ezequías. Y fueron prósperos los días de Josafat. Fueron prósperos. Mas el reino de las 10 tribus fue llevado cautivo a Siria y Judá prevaleció. Hermanos, ¿qué está pasando en nuestro medio hoy?
¿Tenemos la actitud del pueblo en tiempos de Samuel? ¿O tenemos la actitud en tiempos de Josafat? La profecía nos hablará esta tarde, la palabra de Dios nos habla esta tarde, y serán las condiciones reinantes justamente cuando Dios hará diferencia entre oveja y oveja. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, desde el verso 1 hasta el 22, leemos de la siguiente manera. Los pastores de Israel, los ministros de Israel, usted y yo que ministramos la palabra, son reprendidos, dice mi cabeza. Ezequiel capítulo 34, verso 1 en adelante. Y vino a mí palabra de Dios diciendo, dice Ezequiel, varón de Dios: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y dile a los pastores, así dice Dios, el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Ay de los pastores o ministros de Israel, mayorales del rebaño, que se apacientan a sí mismos. Cumplidos son vuestros días. ¿No deben apacentar a las ovejas? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, pero no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis la perniquebrada, no hicisteis volver la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y ellos, y ellas, las ovejas que tenían que ser ministradas, las ovejas que tenían que ser apacentadas, las ovejas que tenían que ser instruidas, y ellas fueron dispersadas por falta de pastor, y fueron para ser comida de toda bestia del campo, y fueron dispersadas y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados, y por toda faz de la tierra fueron dispersadas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Dios. Vivo yo, dice el Señor. Vivo yo, verso 8 del capítulo 34 de Ezequiel. Vivo yo, dice el Señor, que por cuanto mi rebaño ha venido a ser por presa y por falta de pastor, mis ovejas han venido a ser por comida a todas las fieras del campo. Y mis pastores no buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, mayorales del rebaño, oíd palabra de Dios, así dice el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y los haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así dice el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Las estrellas han de brillar, la casa de David reflejará la luz. Y yo los sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras. Los traeré a su propia tierra y los apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. El Señor los juntará, recogerá su pueblo esparcido por toda la faz de la tierra, y será Él el verdadero pastor, y no más los falsos ministros de Dios que están con su mano y portan con su mano la tea satánica. En buenos pastos
los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en delicados pastos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo los haré descansar, dice el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver la descarriada, y vendaré la perniquebrada, y fortaleceré a la enferma, mas destruiré a la engordada y a la fuerte. Yo las apacentaré con justicia. ¿Sí? En cuanto a qué se refiere, qué tiene que ver todo esto con la comisión de la iglesia, ahorita tenemos a la cita inspirada. Solo acabo de leer un párrafo a continuación, que es la condición reinante en nuestro medio hoy en día. Mas vosotras, ovejas mías, así dice el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja. ¿Y por qué no juzgar a todas por igual? ¿Por qué no juzgar a todas por igual? O sea, a todas las ovejas. ¿Por qué juzgar entre oveja y oveja? Ahorita vemos ese punto. Mas vosotras, ovejas mías, así dice el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco, pastores, os es poco, ministros, os es poco, mayorales del rebaño, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que holláis, pisoteáis, contamináis la verdad con vuestros pies, lo que de vuestros pastos queda, y que después de beber las aguas profundas, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice el Señor, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las esparcisteis lejos. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán por rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Por qué el Señor juzgará entre oveja y oveja? ¿Por qué destruirá la engordada? Porque los ministros de Dios, los que portamos la palabra, los que estamos encargados del rebaño, se nos ha revelado gran luz por parte de la inspiración misma, y no la hemos expresado y apercibido al rebaño. Eso lo prueba el comentario bíblico adventista, el tomo 7A, la página 174. Comentario bíblico adventista, el tomo 7A, página 174. O para quienes no tienen, el 7A sería el tomo 4, donde se comenta el libro de Ezequiel, la página 1186. Pero en esta ocasión yo leo del tomo, el comentario bíblico adventista, tomo 7A, página 179, Ezequiel 34. Una responsabilidad para los mayorales del rebaño. Sobre los ministros de Dios descansa una solemne y seria responsabilidad. Se demandará de ellos una estricta cuenta por la forma en que han desempeñado su responsabilidad. Si no presentan ante la gente las demandas obligatorias de la ley de Dios, si no predican con claridad la palabra, sino que confunden la mente de la gente con sus propias interpretaciones, son pastores que se alimentan a sí mismos, pero no alimentan a la grey, invalidan la ley de Dios y las almas perecen debido a su infidelidad. La sangre de esas almas recaerá sobre su cabeza. Dios los llamará a cuentas por su infidelidad, pero de ninguna manera esto excusará a los que atendieron los sofismas de los hombres de junto a un lado de la palabra de Dios. La ley de Dios es una manifestación del carácter divino y su palabra no es sí y no, sino sí y amén.
que se apacientan a sí mismos, que se engordan a sí mismos, que dejan de lado a la oveja y enflaquece por falta de luz. Es lo que está pasando hoy en día. Y reflejo de ello la mundanalidad reinante dentro de nuestro pueblo. Pero si uno, como pueblo, busca cumplir su parte como ministro de Dios, porque lo somos en este caso, y nadie es dejado fuera de la responsabilidad que le acontece a cada uno de nosotros, buscamos elevar nuestra voz, y verá que el mismo caso que pasó en cuestión de Samuel acontece en el mismo caso con la hermana White. Vamos a el libro de Joyas de los Testimonios, el tomo 1 de Joyas de los Testimonios, la página 334 de Joyas de los Testimonios, el tomo 1. El verdadero papel de los ministros de Dios tendría que ser este. Y cuando esta condición no prevalece dentro del pueblo de Dios, los días son cumplidos, hermano, en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a la decadencia espiritual dentro del pueblo reinante. Y la profecía se cumple en que el Señor va a tomar sus riendas en las manos y conducir esta obra hasta el fin. Buenos Testimonios, tomo 1, página 334. El prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló, y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y severos es injusta. Vean las palabras de la hermana White. Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Si hay males evidentes entre su pueblo y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios, tanto los que transgreden la ley como los que justifican o disculpan sus pecados, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Se me han mostrado en visión muchos casos que provocaron el desagrado de Dios por la negligencia de sus siervos al tratar con los males y pecados que existen entre ellos. Los que excusan estos males fueron considerados por el pueblo. Vea cómo el pueblo los considera a estos ministros. Cómo el pueblo considera a estos ministros que excusan los pecados de los transgresores de la ley. Los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable, simplemente porque rehuían el desempeño de un claro deber bíblico. La tarea no era agradable para sus sentimientos, por lo tanto la eludían y dejaban en este caso que las ovejas verdaderas del pueblo de Dios fueran dispersas. Esto es en víspera de lo que relata la página 335 de Joyas de los Testimonios, tomo 1. El espíritu de odio que ha existido entre algunos porque fueron reprendidos los males que reinaban entre el pueblo de Dios ha ocasionado ceguera y un terrible engaño para sus almas, haciéndoles imposible discriminar entre lo bueno y lo malo. Los tales han apagado su propia visión espiritual. Pueden presenciar los males, pero no se sienten como se sentía Josué, ni se humillan al advertir el peligro de las almas. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso, estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en qué tiempo. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del enseñamiento de los 144,000.
Sí, hermanos. La condición reinante estipula claramente las condiciones en las que estamos y el cumplimiento de la profecía, justamente antes de la última gran obra en favor de la iglesia, el sellamiento de los 144.000. Y es por la condición, y es por eso que Jeremías advertía a los mayorales del rebaño y a los pastores, a los ministros de Dios, que cuando vean todas estas cosas alrededor, deben de aullar porque sus días son cumplidos. Deben de humillarse hasta el polvo, quizás sean guardados, porque el cuchillo para degollar ha llegado y está venida. ¿Cuál debería ser nuestro papel? ¿Cuál debería ser nuestro accionar? ¿Cómo deberíamos de reaccionar ante tales asuntos, ante tal cometido? El libro de Primeros Escritos, la página 63, es contundente en la declaración en cuanto a cuál debería ser nuestra posición. Página 63 de Primeros Escritos. Primeros Escritos, página 63. Ve la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y de tener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está apremiando por todos lados. Y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas, y llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente. ¿Me viene a colación algo en su mente? Sí, la verdad del juicio de los vivos. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de los mensajeros, o de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente, para espaciarse en temas que no tienen a unir al rebaño, sino a dispersarlo, como dice Ezequiel 34, ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, no en relación con el juicio de los vivos, sino en relación con el cumplimiento de los 2300 días y el juicio de los muertos, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado, o sea, en su principio, como adventistas del primer día. ¿Y cuál es nuestra posición actual hoy, adventistas del séptimo día? Y nuestro papel debería ser establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros, siervos de Dios, ministros de Dios. Hagamos y traigamos a colación puntos y mensajes, verdad que tienda a santificar al rebaño y a unirlo, no a contaminarlo y a dividirlo y a esparcirlo por causa de la contaminación. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 547, dice: porque no hace nada el Señor. ¿Por qué no hace más el Señor para traer más almas a la iglesia? Por causa de los hermanos que alguna vez creyeron en la verdad pero han apostatado de ella. ¿Qué influencia darían estas personas sobre los nuevos creyentes? Como ministros del pueblo de Dios, queridos hermanos, hagamos conciencia, reflexionamos, volvamos en sí, enmendemos nuestros caminos y presentemos ante el pueblo lo que realmente necesitan. Porque tildamos de falsos profetas a hombres fuera de la iglesia por estar enseñando mal la palabra, por estar prediciendo ciertos cumplimientos de ciertos asuntos. Pero desde que usted y yo nos desviamos de la inspiración, dejamos de creer en la ley, nos apartamos de ella y no nos aferramos a esto que es la palabra de los profetas para ser prosperados según la clave de 2 de Crónicas 20:20, que fue la clave del triunfo de Josafat y todo Judá,
Nos convertimos, según el término de Jeremías capítulo 23, verso 9, en falsos profetas. Sí, nos alimentamos de nuestra propia interpretación. Y en este caso, nos convertimos y tomamos el papel de profetas. Usurpamos el puesto del varón de Dios, como Saúl usurpó el papel de Samuel. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 9 en adelante. Y la inspiración es contundente en la declaración en cuándo ha de tomar lugar este asunto. En el verso 1 del capítulo 23 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así dice el Señor de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis visitado. Y aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestro Dios, dice el Señor. ¿Se ha preguntado usted por qué el juicio comienza sobre la casa de Dios, como dice 1 de Pedro, capítulo 4? ¿Se ha puesto atención por qué comienza sobre los que están sentados sobre el altar? En Ezequiel capítulo 9. Porque son los que han gustado esos pastos, y a pesar de ello lo han hollado y han dado lo vil al pueblo. Han enturbiado las aguas después de haber tomado de la pureza de ellos, y han entregado simples fábulas e interpretaciones propias al pueblo por causa de su justicia propia y por causa de querer vanagloriarse ellos mismos. Pero hay la recompensa para esa gente. Existe para la recompensa para los que estemos obrando de tal manera. Verso 9. Condenación de los falsos profetas. Mira usted, pues no somos profetas, pero nos convertimos en falsos profetas al alimentarnos de nuestra propia interpretación y enseñar de ello a otros. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. En Jeremías 23:9, estoy ahí. Todos mis huesos tiemblan. Vean la palabra así, vean la palabra acá. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estuve como hombre borracho y como hombre a quien dominó el vino, delante de Dios y delante de las palabras de su santidad, porque la tierra está llena de adúlteros. Porque a causa de maldición la tierra está de luto. Los pastizales del desierto se secaron ya. La carrera de ellos es mala y su fortaleza no es recta. Porque así el profeta como el sacerdote son fingidos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Aún en mi casa, prevaleciendo dentro del pueblo. Aún en la misma iglesia. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Dios. Por tanto, como resbaladeros en oscuridad les será su camino. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos, año de su castigo, dice el Señor. Y en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban a Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterio y andaban en mentiras y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos: contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjo, amargura, y las haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así dice Dios de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os hacen vanos, hablan visión de su corazón, no la de la boca de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Dios dijo
paz tendréis, y a la cual quiera que ande tras la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros, porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Dios saldrá con furor, impetuosa tempestad, y descargará sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Dios hasta tanto que haya hecho, y hasta tanto que haya cumplido sus pensamientos de su corazón. ¿Cuándo? En los postreros de los días lo entenderéis el cumplimiento. ¿Para cuándo es ello, hermano? ¿Para cuándo es esa profecía? ¿Para cuándo toma ocasión ese acontecimiento? En lo postrero de los días. Y tengamos de falsos profetas gente fuera de la iglesia por enseñar una mala palabra, pero el Señor nos ha encontrado dentro de su casa. Enseñan cosas favorables y proclaman paz al pueblo, y por ello son tenidos como de disposición muy amable, por excusar los pecados del pueblo y permitir bajar la norma y los principios. Y la iglesia llena del río tirado por la boca de la serpiente, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. En la declaración del testigo fiel al ángel de la Odisea, se le acusa de estar ciego, miserable, pobre, desnudo. Cabe, en este caso, en hacer hincapié y el mencionar claramente que ese mensaje es al ángel, no a la iglesia, al ángel de la Odisea. Obreros Evangélicos, página 13, dice que esos ángeles de las 7 iglesias representan el ministerio del pueblo de Dios en cada uno de los tiempos. Página 13, Obreros Evangélicos. La especificación bíblica en el capítulo 3, versos 14 al 18 de la iglesia de la Odisea es referente al ángel. Pero aconteciendo que el ángel está profundamente dormido, y de que no han apacentado al rebaño y en cambio se han alimentado de él, han dado pasto, palabra pisoteada e interpretación propia, y se han guardado la verdadera luz para ellos, han tomado de aguas profundas y han dado aguas enturbiadas al pueblo y han armado confusión en su mente. No solamente el ángel está dormido ya, sino miren lo que dice la declaración de la inspiración. El testimonio tomo 2, página 303. Testimonios tomo 2, la página 303. Comenzamos en la 302 con el último párrafo. Los ministros deberían convertirse en estudiosos de la Biblia. Pregunta, ¿son poderosas las verdades que presentan? Entonces deberían tratar de hacerlo con habilidad. Sus ideas deberían ser claras y definidas, y su actitud fervorosa, en caso contrario, debilitarán la verdad que presentan. Mediante la blanda presentación de la verdad, solo repitiendo la teoría sin que ésta los sacuda a ellos mismos, nunca van a convertir a los seres humanos, aunque vivieran tanto tiempo como Noé. Sus esfuerzos no darían resultados, su amor por las almas debería ser intenso y su celo ferviente. Una presentación de la verdad tranquila y sin sentimientos nunca despertarán a los hombres y las mujeres de su sopor de muerte. Deben poner de manifiesto mediante sus modales, actos y palabras, y mediante su predicación y su oración, que creen que Cristo está a las puertas. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante, los cuales son descuidados e insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Predicadores, ministros, mayorales del rebaño dormidos, que le predican ahora no solamente al ángel dormido, a congregaciones dormidas.
La condición es tal que a través del desenvolvimiento del rollo, la inspiración ahora acusa de estar dormido no solamente al ángel, sino a la misma iglesia. Y nadie será excusado por no investigar por su propia cuenta, y por no escudriñar por su propia cuenta. Y al hacer ello, se vuelve un administrador de la palabra de Dios, y al mismo tiempo un ministro de la palabra de Dios. Si usted es portador de la verdad, si se nos manda a gemir y clamar en Sión, elevar trompeta en la casa de Jacob, su misión, mi misión, es hacerlo. Ello nos lleva al testimonio tomo 5, la página 76, 74, perdón, última línea. Testimonios tomo 5, página 74, última línea. Entre nosotros hay hombres compuestos de responsabilidad que sostienen que en realidad se puede confiar más en las opiniones de unos cuantos presuntos filósofos, o sea, cometiendo la misma insensatez que en tiempo de Samuel, como decía Testimonios para Ministros 4:64, dependiendo del hombre y no de Dios. Supuestos filósofos que en la verdad bíblica o en los testimonios del Espíritu Santo se consideran que la fe de hombres como Pablo, Pedro y Juan es anticuada e intolerable hoy en día. Bueno, eso fue para el tiempo pasado, enseñan hoy en día. Hemos avanzado y debemos de mantenernos a la vanguardia. La explicación aquí dice que ese tipo de personas que hacen ese tipo de revelaciones o expresan ese tipo de palabras son hombres no aprobados por parte de Dios. Se declara que es absurda, mística e indigna a una mente inteligente la actitud que tenían Pablo, Pedro y Juan en aquel entonces. Dios me ha mostrado que estos hombres son asaeles, enemigos, que resultan ser un azote para nuestro pueblo. Su sabiduría se enaltece por sobre lo que está escrito. Esta actitud de duda de la verdad, de las verdades mismas de la palabra de Dios, debido a que el criterio humano no alcanza a comprender los misterios de la obra divina, se encuentra en todo distrito y en todos los niveles de la sociedad. Es enseñada en la mayoría de nuestras escuelas y se encuentra hasta en las lecciones que se dan a nivel infantil. ¡Wow! Miles de los que profesan ser cristianos, prestan atención a espíritus mentirosos, falsos profetas, Jeremías 23. Por doquiera que vayáis os encarará el espíritu de tinieblas con apariencia de religión. Si todo lo que tiene apariencia de ser vida divina no fuera, en realidad si todos los que profesan estar presentando la verdad al mundo estuvieran predicando en favor de ella y no en contra, y si fueran hombres de Dios guiados por su espíritu, entonces sí que se podría decir que se ve algo animador en medio de la reinante oscuridad moral. El espíritu del anticristo prevalece en grado mayor que nunca antes. Bien podemos clamar: salva, oh Dios, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Me consta que hay muchos que piensan demasiado favorablemente del tiempo presente. Jeremías 23, versículos 17 y 18. Me consta que hay muchos que piensan demasiado favorablemente del tiempo presente. Estas almas amadoras de la comodidad se hundirán en la ruina general. De todas maneras, no perdemos la esperanza. Estamos propensos a pensar y a creer que donde no hay fieles ministros no puede haber verdaderos cristianos. Pero eso no es el caso. Dios ha prometido que donde los ministros mayorales del rebaño no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. Ezequiel 34.
Él mismo apacenta las ovejas perdiquebradas, a las ovejas desparcidas, las junta y las alimenta con el pasto no hollado y les da a beber agua no enturbiada. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo de apremio espiritual, de oscuridad dentro del pueblo, y se ve reflejado en cuanto a la mundanalidad que reina en medio de ella. Es inminente el cumplimiento de estas cosas, mi hermano, y es justamente en favor de la última obra que se hace en favor de la iglesia, valga la redundancia, el enseñamiento de los 144.000. Hemos estudiado a través de estos días cumplimientos geopolíticos, sociales, hostilidad de guerra, pero hoy este día, según la profecía, estudiamos la condición reinante en el pueblo de Dios en cuanto a la oscuridad espiritual por parte del ministerio, no enseñar al pueblo de Dios, pero prevalecerán las estrellas porque ahí están clavadas en el día, no las vemos porque reflejan su luz en el tiempo de oscuridad. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. Y cuando esto pase, cuando los pastores o los ministros mayorales del rebaño no alimentemos o no alimenten al pueblo de la debida manera y con la verdad presente, como decían primero los escritos, pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente cuando esa condición reina. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su ira. Rápidamente se acercan los días cuando habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, ataviado de ropaje angelical, engañará si es posible a los mismos escogidos, las ovejas que siguen fieles dentro del rebaño. Habrá muchos dioses y muchos señores. Soplará toda clase de viento de doctrina. Aquellos que le han rendido homenaje a la falsa llamada ciencia no serán los dirigentes en aquel tiempo. Los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento no estarán entonces al frente de las tropas. No se mantuvieron al paso con la luz. A los que demostraron ser infieles no se les encomendará el rebaño. Pocos, muy pocos, serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra solemne del fin. Son autosuficientes, se han independizado de Dios y Él no puede usarlos. El Señor tiene siervos fieles quienes se han de manifestar en la hora del zarandeo y prueba. Hay almas preciosas ocultas por el momento que no se han postrado ante Baal, no han tenido la luz que con deslumbrante resplandor ha brillado concentradamente sobre nosotros que somos ministros de la palabra de Dios. Pero puede ser que bajo un exterior algo áspero y no muy llamativo se revele el brillo de un carácter cristiano genuino. Durante el día miramos hacia el cielo, mas no vemos las estrellas. Están ahí, fijas en el firmamento, pero el ojo no las puede distinguir. Es de noche cuando podemos contemplar su verdadero brillo. La inspiración es clara y contundente. Aquellos ministros de Dios que han tenido grandes privilegios de venir en contacto con la verdad presente, con la verdad de hoy en día, el juicio de los vivos, y no se han mantenido al paso con la luz, no serán los encargados del rebaño en el tiempo de la obra del fuerte primor, sino son aquellos que han escudriñado y que Dios mismo ha tomado las riendas en sus manos, como dice Testimonios para Ministros, página 300, y nos ha conducido a los verdes pastos, a la verdad profunda, a la verdadera interpretación del cielo llevada a cabo por los profetas de Dios. Y cerramos con el siguiente punto de nuestro tema. Este mismo, y esto acontece justamente en víspera del final sello del pueblo de Dios. 196
del mismo libro, Testimonios, tomo 5. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos quedarán sin el sello del Dios vivo. El Señor ordenó a los mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Desde mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban donde delante del templo. Aquí vemos claramente que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros, ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado, dice. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Esto es lo que nos enseña: paz y seguridad, cosas halagueñas, como dice el Testimonio para Ministros, página 89. Así, el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta, para mostrar al pueblo de Dios su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos por causa de la insensatez y falsa de proceder por parte de los mayorales del rebaño. Nosotros, que somos los encargados o ministros de Dios o administradores de su palabra, debemos de tener mucho cuidado. Es una gran parte del rebaño que está a cargo nuestro. Y las siguientes palabras se cumplen hoy con nosotros. Y recapacitemos, reaccionemos. ¿Qué estamos presentando al pueblo? Pasto pisoteado, aguas entupiadas. Estamos presentando paz y seguridad cuando el peligro es inminente, cuando la grieta sobre la pared está corriendo claramente y vaticina el caer repentinamente. Enseñamos las cosas que les gustan, como dice el Testimonio para Ministros 2.26, para que permanezcan en las bancas y no se nos vayan de ella, aunque no sean más dignos y merecedores que Satanás y sus ángeles de permanecer en ella. En todas las épocas, 6.46 de Testimonios tomo 5, y con esta cierro ya, 6.46 de Testimonios tomo 5, en todas las épocas del mundo, el Señor ha dado reproches, reconvenciones y corrección a su iglesia. Estas amonestaciones fueron despreciadas y rechazadas en el tiempo de Cristo por los fariseos llenos de justicia propia, que aseveraban que no necesitaban tales reprensiones y que se los trataba injustamente. Lo mismo que pasa hoy en día con la iglesia. La iglesia dice que se le trata injustamente cuando la verdad viene claramente con un mensaje de reproche. Su único deber, dice la inspiración, es escuchar y obedecer su voz. No quisieron recibir la palabra que el Señor daba por medio de sus siervos, porque no agradaba sus inclinaciones. Si el Señor diese delante de esta clase de personas de nuestra época una visión que señalase sus errores, reprendiese su propia justicia y condenase sus pecados, se levantarían en rebelión como los habitantes de Nazaret cuando Cristo les mostró su verdadera condición. Si estas personas no humillan su corazón delante de Dios y si albergan las sugestiones de Satanás, la duda y la incredulidad se apoderarán del alma y lo verán todo en una falsa luz. Una vez sembradas las semillas de duda en su corazón, tendrán que cosechar una abundante mies. Llegarán a desconfiar y dudar de las verdades que son tan claras y llenas de belleza para los que no se han educado en la incredulidad. Los que adiestran su mente para que dude de todo lo que pueda ponerse en duda y sugieren esos pensamientos a otras mentes, cuidado, hallarán siempre ocasión de dudar,
pondrán en tela de juicio y criticarán todo lo que se presente en el desarrollo de la verdad, criticarán la obra y la actitud de los demás, censurarán todo ramo de la obra en la cual no tengan parte ellos mismos, justicia, gloria propia, por eso la critican. Se alimentarán de los errores y equivocaciones y faltas ajenas. ¿Hasta cuándo? Hasta que, dijo el ángel, el Señor Jesús termine su obra de amonestación en el santuario celestial y se vista de la vestidura de venganza y nos sorprenda en su festín profano. Los testimonios me mudan por toda la iglesia. La iglesia está de regreso, retornando a Egipto, tipo del pecado. Los ministros creen cierta parte de la interpretación de las palabras de la hermana White, Testimonios tomo 1, página 112, si lo dice, mas no creen la palabra de la hermana White. Decimos estar seguros, creyendo en Dios, pero no prosperaremos. Lo mismo decía Saúl, creer en Dios, y usurpó el papel de Samuel. Quien demostró una actitud correcta fue Josafat. Creyó en Dios y creyó en la voz del profeta cuando el Espíritu lo llenó y vino y se presentó sobre él. Le dio el triunfo, le dio la victoria. Alcanzaron victoria. Judá fue libertado y gozó de libertad y de prosperidad. Reaccionemos. Ya hemos visto que las condiciones prevalecientes dentro del pueblo de Dios dictaminan el pronto proceder del cumplimiento de la profecía. Pero nos falta hacer nuestro trabajo, elevar la trompeta de Sión y declarar a la casa de Jacob su pecado. Oremos, queridos hermanos. Amantísimo Padre Celestial, que tu morada es a las alturas de los cielos. Tu pueblo preséntase, Señor, en este momento ante ti, suplicando esa misericordia, Padre, y ese toque del Espíritu para ser despertados de nuestra condición y no ser de esas ovejas gordas que se apacientan en sí mismos y proclaman paz al pueblo, sino directamente sancionar al pecado, porque es justamente la obra necesaria antes de la última obra que se hace en favor de la iglesia, el enseñamiento de los 144.000. Ayúdanos a percibirnos y a enmendar nuestros caminos. La profecía claramente marca el hecho que estamos viviendo en el último tiempo de prueba. Acompáñanos, fortalécenos y ayúdanos, Señor, a ser guiados exclusivamente por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos, para todos. Gracias por haber estado presentes a través del internet y el teléfono. Hasta una próxima ocasión.